cristiano en el nombre del Señor, para todas las personas que están frente a su pantalla. Gracias a Él por este nuevo día, por esta nueva ocasión. Amén. Porque cada mañana son nuevas sus misericordias. ¿Cierto, hermanos? ¿Por qué necesitaremos misericordia nueva todos los días? Porque todos los días faltamos, fallamos, ofendemos. ¿Cierto, hermano? Todos los días hacemos ese tipo de cosas, entonces todos los días hay que esperar a que Dios siga teniendo misericordia de cada uno de nosotros, de nuestra familia, de nuestros hijos, que Él, a través de esa misericordia y de esa gracia infinita, entonces haga cosas grandes en nuestra vida. Gloria al Señor. Por favor, abran su Biblia en el libro de Apocalipsis, en el capítulo número 3. Gloria al Señor Jesús. Libro de Apocalipsis, capítulo número 3. Dice el mensaje a Sardis. Amén. Hemos iniciado, hermanos, el estudio de este precioso libro de Apocalipsis. Y entonces habíamos iniciado con el capítulo número 1, que habla de la revelación de Jesucristo. Amén. Luego, en el verso número 4 habla del saludo a las 7 iglesias. A partir del verso 9 habla entonces de una visión del Hijo del Hombre. Amén. En el capítulo 2, en el verso 1, estuvimos meditando en la palabra, en el mensaje de la iglesia, a la iglesia de Éfeso. A partir del verso 8, el mensaje a la iglesia de Esmirna. Gloria al Señor. A partir del verso 12, el mensaje a la iglesia de Pérgamo. A partir del verso 18 estuvimos haciendo entonces el estudio del mensaje a la iglesia en Tiatira. Y ahora entonces en este capítulo número 3, en el verso 1, vamos a esperar que Dios nos ayude para meditar un poco en el mensaje a la iglesia de Sardis. Y dice así: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andan conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Alabanzas al nombre de Jesús. ¿Usted quiere que Dios le hable? Ore por mí, hermano. Y dígale a Dios que unja sus oídos, su corazón, para recibir esta palabra con humildad. Amén. Con gracia, con
sabiduría y con temor de Dios. Alabanzas a su nombre. Vamos a invocar el nombre de Jesús. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, te adoramos. Bendecimos tu nombre, Señor Jesús. Aquí estamos delante de ti en esta hora, esperando en tu gracia, en tu sabiduría, esperando en tu misericordia, oh Padre Celestial. Ayúdanos, Dios maravilloso, conforme a tu propósito, conforme a tu voluntad, Señor Jesús. Te adoramos, te bendecimos, Dios de mi salvación. Amén y amén. Una alabanza al Señor Jesús. Pónganse cómodos, hermanos. Vamos a esperar entonces que el Señor nos pueda inspirar su palabra y que sea de edificación a nuestra vida, porque de eso se trata. ¿Para qué viene uno, hermano, a recibir palabra de Dios? Pues para ser edificado, para ser consolado, para ser exhortado, también para ser fortalecido. Amén. En el nombre del Señor Jesús. Y qué bueno poder ser edificados por esta palabra y que realmente la palabra halle cabida en el corazón y produzca el efecto que necesitamos que ella pueda producir. Amén. ¿Qué tal si usted come su alimento, hermano, y su organismo no aprovechara nada y todo se fuera a la letrina, ¿cierto? Entonces usted se moriría. Lo que necesitamos es poder recibir esta palabra. Amén. Y que esta palabra nos dé el consuelo, que esta palabra nos ayude a crecer. Amén. Porque necesitamos crecer. Amén. El apóstol Pedro dice que debemos añadir a la fe virtud. La virtud es fe en acción, o sea, poner en práctica lo que creemos. Que debemos añadir a la virtud conocimiento. Amén. Porque si nosotros tenemos fe sin conocimiento, entonces no es fe. Pasamos de ser creyentes a ser simples crédulos. Y un crédulo es aquel que cree en lo que sea. Cualquier agüero, cualquier refrán, cualquier cosa que escucha por ahí en las redes sociales sin saber ni siquiera quién es la persona que lo está diciendo, termina creyendo eso. ¿Por qué? Porque le ha faltado conocimiento. Tenemos que tener fe, pero fe en la verdad, no fe por ahí en cualquier filosofía, ¿cierto? Porque eso le dijo Pablo a los colosenses, que no tuvieran sus vidas, hermano, apoyadas en huecas filosofías, en vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Nuestra fe, nuestro conocimiento debe estar establecido en la palabra de Dios, ni siquiera en conceptos personales. Yo siempre me he propuesto, hermano, en mi corazón, procurar no tener conceptos personales a la hora de predicar. Y si hay algún concepto personal que tengo, pues hago la aclaración de que lo estoy diciendo yo y no el Señor, porque así lo aprendí del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, cuando iba a dar un concepto personal, él siempre decía, digo yo, no el Señor. ¿Te ha leído? Amén, porque es su concepto. Bendito el nombre del Señor Jesús. Que Dios nos ayude, nos dé sabiduría. El mensaje a la iglesia de Sardis. Entonces venimos haciendo este estudio, hermano, de las 7 iglesias. Y hemos mirado entonces cómo el capítulo 1 nos inspira para comprender y para entender
que es muy posible y muy factible que cada una de estas iglesias se está refiriendo a una época, a un periodo de tiempo, tras el cual Dios ha dividido la dispensación de la gracia. Amén. La dispensación de la gracia. Y nos ha venido mostrando una radiografía de lo que ha sido la iglesia, amén, durante estos poco más de 2000 años, que es mucho tiempo, amén. Dios ha venido teniendo paciencia y ha venido esperando a que todos se arrepientan. Imagínense que en la época de los discípulos ya la gente tenía por tardanza la venida del Señor. Todavía estaban vivos los apóstoles cuando la gente decía, no, es que el Señor se está demorando mucho, es que está tardando mucho. Y entonces Pedro tiene que escribir y dice, no, el Señor no retarda su promesa, como algunos lo piensan o lo creen, sino que Él es paciente para con todos, esperando a que todos se arrepientan. Lo que ellos no sabían era que iba a seguir prolongando su paciencia más de 2000 años, y todavía estamos, hermano, pensando y creyendo que el Señor está ministrando su paciencia. Cuando uno mira el mundo, hermano, el pecado, la maldad, la corrupción, pues yo creo que estamos peor que en los días de Noé. Creo que estamos peor que en los días de Sodoma y Gomorra. Creo que estamos peor que en los días de Tiro y de Sidón, ¿cierto? Estamos peor que los días de Nínive. Pero el Señor sigue teniendo paciencia con esta humanidad y paciencia con la misma iglesia. Amén. Y paciencia con la misma iglesia. Bendito el nombre del Señor Jesús. Entonces son periodos de tiempo por los cuales ha pasado la iglesia, y en cada uno de esos tiempos la iglesia ha tenido una actitud, ha tenido un comportamiento, amén, ha tenido una visión y ha tenido un desarrollo. Bendito el nombre del Señor Jesús. Pero también miramos cómo en el desarrollo de las iglesias, hermano, a partir del mensaje de Pérgamo, parece que la Biblia nos está hablando de dos iglesias diferentes. Amén. Uno comienza a leer a través del verso 12 o a partir del verso 12 del capítulo 12 en el mensaje de Pérgamo, cómo pareciera que existía una iglesia verdadera y otra que no lo es. Así nos lo narra la palabra y también la historia. Porque qué importante es tener, hermano, ese punto de vista de lo que dice la historia, qué dice la palabra y qué dice la historia, y cómo las dos cosas se pueden complementar y nosotros poder llegar a tener un conocimiento y un discernimiento de que sí es así como lo está diciendo la palabra de Dios. ¿Quién tiene alabanza al Señor Jesús? Entonces la Biblia nos va mostrando cómo el cristianismo se divide en dos ramas: un mensaje verdadero y un mensaje que no tiene la verdad. El periodo de Sardis se inicia en el año 1517 y va hasta el año 1751. Amén. Un periodo de tiempo de un poco más de 200 años, ¿cierto, hermano? Un periodo de un poco de tiempo, más de 200 años. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y entonces uno encuentra en ese periodo de tiempo, hermano, todas las cosas que han venido sucediendo. En el año 1517, más o menos, se está terminando el periodo de la Edad Media. Si a usted le gusta leer, si a usted le gusta estudiar,
qué bueno que usted pueda estudiar y leer un poco de historia. Amén. ¿Qué ha sucedido con la humanidad? Usted inclusive puede buscar en las redes sociales, en YouTube, y ahí le explican fácilmente y en pocas palabras qué sucedió en la Edad Media, ¿cierto? ¿Por qué fue conocido ese periodo de la historia de la humanidad, que fue un periodo cerca de 1000 años? ¿Por qué fue llamado el tiempo del oscurantismo? ¿Por qué fue conocido como el tiempo de la ignorancia del mundo? ¿Y qué llevó al mundo a una ignorancia tan grande, ¿cierto? Una época, hermano, donde no solamente los religiosos o los cristianos eran perseguidos, sino los científicos, los filósofos, ¿cierto? Los grandes pensadores de esa época sufrieron gran persecución. ¿Por qué? Acerca de las cosas que ellos discernían, acerca de las cosas que ellos hicieron. Amén. La humanidad pensaba que la tierra era plana. Y cuando alguien llega y dice que no, que la tierra es redonda, pues por eso estaba sentenciado a morir, ¿cierto? En esa época se pensaba que todo el universo giraba alrededor de la tierra, pero llega Copérnico y Galileo Galilei y exponen teorías diferentes acerca de los movimientos de la tierra, del sol y cómo terminaron, qué sucedió con todos ellos. Se termina entonces el periodo del oscurantismo, el periodo de la Edad Media, y termina con 2 o con 3 sucesos que hacen, hermano, trascendental el resto de la historia de la humanidad. La invención de la imprenta, bendito el nombre del Señor, año 1453. ¿Sí? Johannes Gutenberg inventa la imprenta, o sea, la manera de poder copiar en el papel de una manera mucho más rápida, de una manera mucho más efectiva, de una manera mucho más entendible, de una manera más práctica, cualquier tipo de escritura. Y lo primero que se imprime es la Biblia, en un periodo donde estaba totalmente prohibido leer la Biblia, donde los escritos bíblicos estaban originales escritos en idiomas que el pueblo no podía entender. No solamente estaba prohibido leer la Biblia, sino que el que la tenía ni siquiera la podía leer porque no entendía absolutamente nada. Bendito el nombre del Señor Jesús. Aparece también en el año 1492 el descubrimiento de América, el nuevo continente. Y enseguida vamos a mirar qué trascendencia trae eso para la iglesia de Sardis, para el nuevo periodo que se está iniciando, un periodo conocido como el Renacimiento. Amén. El periodo donde muchos hombres comienzan a levantarse en contra la religión y hacen unas reformas, el periodo de la Reforma y el periodo del Renacimiento. ¿Qué tuvo que ver el descubrimiento de América con todo ello? Del nuevo continente. El periodo de la Edad Media termina con la Revolución Francesa. También tiene que ver una cantidad de cosas. Así termina el periodo de la Edad Media y entonces en el año 1517 se inicia el periodo del Renacimiento. Aló. Dios Señor, solamente los de YouTube. Padre Celestial, ¿quién está más aterrado, ustedes o yo? ¿Quién da gloria a Dios? El periodo de la Reforma. Y a mí me llama tremendamente la atención porque aquí encuentro una paradoja. Encuentro, al parecer, una tremenda contradicción.
En el año 1517 se inicia el periodo del Renacimiento, el periodo de la Reforma, y precisamente estaba analizando el significado de la palabra sardis. No sé si de pronto usted sabe qué significa la palabra sardis. Significa cosas que permanecen, no hay cambio, todo sigue igual. Y entonces yo pienso, ¿por qué ese periodo se llama el Renacimiento? Cuando precisamente el significado que la palabra de Dios le está dando a ese periodo es que no hay cambio, que todo sigue igual. Bendito el nombre del Señor Jesús. Que las cosas permanecen. Mire, hermano, la Iglesia Católica entonces tenía el control total del mundo civilizado de esa época, pero comienzan a suceder cosas que van haciendo que el imperio romano, que el imperio católico romano vaya perdiendo el control, se le vayan saliendo las cosas de la mano. Parece que las cruzadas no estaban siendo totalmente efectivas. ¿Qué eran las cruzadas? La iglesia fundó un grupo de soldados, de militares, de caballeros, así los llamaban, que tenían que ir por todo el territorio de Palestina, ¿cierto? Y prácticamente estaban haciendo una guerra contra los musulmanes y contra los pocos que quedaban por ahí del pueblo de Israel. Los cruzados se propusieron buscar algunos objetos que eran sagrados para los judíos, ¿cierto? Algunos objetos estaban buscando el manto de Cristo, el arca del testimonio, la copa de la alianza, ¿cierto? Supuestamente he escuchado por ahí documentales donde estaban buscando hasta los clavos de Cristo, que dicen que ya los encontraron. Usted todo eso lo encuentra en YouTube y les hacen procesos científicos, pruebas del carbono 14, en fin, una cantidad de cosas para aseverar y asegurar que realmente esos fueron los clavos con los que crucificaron al Señor, que algo de la madera. Los cruzados estaban buscando todo eso, hermano, y en su paso se llevaron por delante una cantidad de personas. La Inquisición estaba a flor de piel para esa época, persiguiendo a cualquiera que hablara de otra religión, de otro dogma, de otra fe, de otra filosofía, de otra manera de pensar. Y como les decía, hermanos, no solamente a los religiosos, no solamente a los cristianos, sino cualquier palabra, cualquier mensaje que fuera en contra de la doctrina católica caía en manos de los inquisidores. Perseguían, torturaban. Busque la Santa Inquisición a ver qué le aparece, a ver qué le dicen, a ver qué le cuentan. Y busque ahí, hermano, las máquinas que ellos inventaban para la tortura, para producir dolor, para decirle a la gente que confesaran con quiénes estaban, quiénes eran sus aliados, quiénes eran sus amigos, quién los estaba motivando a hacer eso, a que renunciaran a su pensamiento. Muchos científicos y filósofos y grandes pensadores murieron siendo quemados, decapitados, torturados, simplemente porque estaban dando una posición científica sobre cosas que hoy en día son básicas para nosotros, ¿cierto? Que son básicas para nosotros. ¿Quién piensa hoy en día que la Tierra es plana? Nadie. Todos sabemos que la Tierra es redonda, ¿cierto? Que está totalmente comprobado, que el Sol no gira alrededor de la Tierra, que la Tierra gira alrededor del Sol, que es posible que haya vida en otros lugares, que existen millones de planetas, de sistemas solares, de galaxias, pero en esa época decir eso era estar sentenciado a morir. La Inquisición entonces, hermano, para esa época de Sardis, entonces estaba a flor de piel. Viene entonces la Revolución Francesa, ¿cierto?
Y la Revolución Francesa hace que de alguna manera, porque eso involucró no solamente a Francia, sino que tocó, permeó a muchos pueblos y a muchas naciones, y entonces eso los llevó a que el Imperio Católico Romano se desestabilizara, perdiera control, y entonces muchos países comenzaron a desligarse de alguna manera del catolicismo, entre ellos Inglaterra, la Gran Bretaña, ¿cierto? Comenzaron a tomar otros pensamientos. Viene la imprenta que pone casi prácticamente una Biblia en las manos de cualquier persona que quiera tenerla. Primero, tener una Biblia, había que trabajar un año para tenerla. Si lograba comprarla por allá de contrabando, arriesgando a que lo mataran por tener una Biblia, y la llevaba a su casa, pues quedaba igual, porque tampoco la podía leer. Estaba traducida al latín, o estaba en griego, ¿cierto? Que fueron las primeras traducciones. ¿Quién entendía el latín? Solamente los religiosos. Ni siquiera los gobernantes, ni siquiera los reyes, ni siquiera los burgueses conocían ese idioma. Prácticamente era un idioma exclusivo de la religión. Ahora, viene el descubrimiento de América y se comienzan a hacer viajes constantes del viejo continente al nuevo continente. Pero muchas de las personas que viajaron eran personas que tenían conocimiento del verdadero cristianismo y querían huir, querían escapar de la Inquisición, querían escapar, aunque los católicos venían, hermano, encabezando la conquista, ¿cierto? Con los reyes de España, que eran los reyes católicos de España quienes patrocinaron al primer hombre que se embarcó en este tremendo viaje, Cristóbal Colón, ¿cierto? Entonces, de ahí una serie de viajes, ellos iban y venían, ya el océano Atlántico, hermanos, se les quedó pequeño, comenzaron a cruzar, y muchas personas huyendo de la Inquisición, no solamente cristianos, pensadores, gente inteligente, comenzaron a viajar. Y usted mira en los países del norte de América sobre todo, predomina más el cristianismo evangélico que el mismo catolicismo. ¿Sabe? Estaba conversando esta semana, en estos días, con mi hija, y ella me decía: papi, aquí en Canadá los católicos, poco, muy poco. Usted, para encontrar una iglesia católica aquí es muy difícil, casi no hay catolicismo. La gente tiene allá en su corazón algo que no los lleva a creer en el catolicismo. Pero iglesias cristianas de todas las clases, cantidades, abundan, ¿cierto? Abundan. Usted va a Centroamérica. Estaba hablando con Anderson y me decía que en República lo que usted más encuentra son iglesias cristianas. Casi en cada esquina hay una iglesia cristiana evangélica, de diferentes denominaciones, pero la parte central y norte, hermano, de nuestro continente está lleno del evangelio. Los Estados Unidos, hermano, están llenos de cristianismo, de evangelio. También están llenos de pecado, pero predomina más el cristianismo evangélico que el mismo catolicismo. Entonces muchas personas, cantidad de personas comenzaron a emigrar de Europa, huyendo de la Inquisición, huyendo del catolicismo, y comenzaron a hacer comunidades en el norte de América y en algunas partes de Centroamérica, porque el catolicismo se arraigó profundamente, fue en el sur de América, nuestro país. Aquí el catolicismo, hermano, permea todos los medios sociales de nuestro país, la política, todo, hospitales, colegios. Yo recuerdo, hermano, cuando estaba en la escuela, en mi escuela solamente
habían dos personas que no eran católicos, una niña que era testiga de Jehová y yo, pues yo ni siquiera declaraba que era evangélico, pero como yo estaba muy niño y mi mamá me llevaba a la iglesia, entonces en la matrícula colocaba evangélico. Y era obligación, hermano, asistir a misa, y creo que en muchas partes todavía. El niño tiene que ir, sí o sí tiene que ir. Y recibir una materia que se llama religión y no le enseñan sino catolicismo, ¿cierto? Y los que administran muchos colegios son religiosos. Entonces imagínense la manera, hermano, y la libertad de culto en Colombia ha sido algo tremendamente difícil, complicado. A pesar de que tenemos libertad de culto, todavía hay gran discriminación. De alguna manera todavía hay persecución contra las iglesias cristianas. Entonces el descubrimiento de América hizo que también la Iglesia Católica perdiera mucha parte del control que ellos tenían, que ellos manejaban, porque la gente comenzó a irse y comenzaron a hacer colonias, y cuando llegaban no tenían la suficiente fuerza. Cuando los católicos llegaban aquí a América y encontraban entonces muchas colonias evangélicas, no tenían tanta fuerza. Y otra de las cosas, hermano, que desestabilizó grandemente el periodo de Sardis y la Iglesia Católica fue entonces la Reforma. ¿Qué era la Reforma? Fueron algunos hombres como Juan Hus, Martín Lutero, Wesley, entre otros, que se rebelaron de alguna manera contra la Iglesia Católica. Como se había ido tanta gente y el imperio católico había perdido tanto control, su economía venía cayendo, venían decayendo económicamente. Y ellos comenzaron a decir, necesitamos urgentemente dinero para levantar otra vez nuestro imperio, nuestro poderío, para seguir ministrando la Inquisición, para seguir ministrando todas las cosas que necesitaban y los proyectos que tenían, necesitaban dinero. Entonces, un monje católico le propuso al Papa entonces crear un proyecto llamado las indulgencias. La indulgencia católica, ¿qué dice? Para poder crear las indulgencias tuvieron que crear una nueva doctrina que no estaba en la palabra de Dios, llamada la doctrina del purgatorio. Entonces la Iglesia Católica comenzó a enseñarle a sus creyentes que ni el bautizo, ni la primera comunión, ni la comunión, ni los santos óleos, ni la extrema unción alcanzaban para salvar a alguien, que de todas maneras la persona seguía con pecados. Que el sacrificio de Cristo no era completo, ni era perfecto. Entonces, cuando la gente moría, tenían que ir a un lugar llamado el purgatorio. Allá la persona tenía que pasar, si no era décadas, eran siglos, purgando sus pecados, siendo atormentados en el fuego y atormentados por los demonios con unos tenedores que los chuzaban supuestamente en el purgatorio. Y que hasta que no purgaran sus pecados no podían ir al cielo. Entonces ellos establecieron las indulgencias. La indulgencia era un documento, un papelito que simplemente decía que de acuerdo al costo de la indulgencia, porque habían varios tipos de indulgencias de diferente valor, consúltenlo en las redes sociales cuando usted quiera, para que sepa que aquí no estamos inventando nada ni hablando mal de alguien o de una religión, estamos hablando la verdad. De acuerdo al costo o a la capacidad de pago de la indulgencia, entonces la persona que iba al purgatorio se quedaba ya menos tiempo. Y si pagaba lo suficiente, entonces no tenía que ir al purgatorio, sino que directamente podía ir al cielo. Supuestamente Pedro había sido el primer papa, ¿cierto? Siendo que la Iglesia Católica nació en el año 312. Pero ellos dicen que que Pedro fue el primer papa y que los papas eran vicarios de Dios,
Quiere decir que el Papa tenía la misma altura y la misma dignidad de Cristo. Y que las palabras del Papa tenían el mismo poder y la misma autoridad que la palabra de Dios. Al punto que la tradición y la costumbre logró mucho más peso que la misma Biblia. Y le enseñaban a la gente que leer la Biblia los enloquecía y que si la leían entonces los excomulgaban y podían ir a la Inquisición y podían morir, que tenían que creer era por la palabra del Papa y por la tradición religiosa. Eso era lo que se enseñaba. Entonces ellos traen la doctrina del purgatorio y la gente más adinerada compraba indulgencias para sí mismos y para su familia. Compraban indulgencias para sí mismos y para su familia. Entonces yo compro tantas indulgencias para mí, cosa que cuando yo me muera no tenga que pasar por el purgatorio o quedarme apenas unos mesecitos o unos 2 o 3 años y de ahí me iba para el cielo. Eso dice la doctrina de la indulgencia y la doctrina del purgatorio. Si tenía suficiente dinero, entonces no necesitaba ir al purgatorio. Usted iba y ya automáticamente Pedro, que era el vicario, el primer papa, en las puertas del cielo, cuando usted iba a entrar, entonces mostraba la indulgencia y no, bien pueda siga que ya tiene su salvación. Eso es lo que se ha enseñado en la religión tradicional. Eso es lo que se ha conocido. Bendito el nombre del Señor. ¿Qué sucedió entonces? Comenzaron a enriquecerse de una manera tremenda. La Basílica de San Pedro la construyeron con el dinero de las indulgencias. Porque fueron millones de feligreses los que estaban aterrados de pánico y de miedo de saber que tenían que ir al purgatorio. De que no era suficiente ni el bautizo, ni la primera comunión, ni la extrema unción, ni los santos óleos, ni las novenas, ni las misas. Nada era suficiente para que una persona fuera salva. Entonces que tenía que ir al purgatorio y allá se estaba quemando y lo estaban chuzando los demonios con un tenedor y lo estaban volteando. Estaba viendo unas imágenes y unos dibujos de esa época y le mostraban a la gente cómo los volteaban. Bendito el nombre del Señor Jesús. Entonces se levantaron unos hombres dentro del mismo seno católico, que fueron llamados los protestantes, los reformistas. Y hoy en día la Iglesia Católica llama protestantes a todos los que no sean católicos. Bueno, de alguna manera nosotros sí protestamos contra la mentira, contra la impiedad, contra el pecado. Y este mensaje es una protesta a una falsedad y a un engaño tan grande como el que han llevado a la humanidad. Pero los protestantes como tal, los reformadores como tal, eran mismos católicos. Martín Lutero era un monje católico alemán, ¿cierto? Y este hombre comenzó a leer la Biblia, aprendió el mensaje, el lenguaje latín. Y comenzó a leer la Biblia a pesar de que le habían prohibido no hacerlo. Y comenzó a leer la Biblia. Y encontró que la Biblia dice que uno es salvo por la fe y no por obras. Y entonces basó y estableció el centro de su enseñanza y de su mensaje diciendo: el justo por la fe vivirá. Comenzó a escudriñar y se dio cuenta que la Biblia no habla de ningún purgatorio. Comenzó a darse cuenta que nadie podía ir al cielo porque pagaran unas indulgencias o compraran unas indulgencias. Que eso era el engaño más grande que la misma. Y él era católico, era un monje católico. Y entonces se rebeló contra la Iglesia Católica y escribió 95 tesis. ¿Qué son tesis? Son argumentos que estaban en contra, primero, de la autoridad del Papa y segundo, de las indulgencias. Usted lee las 95 tesis, no se las voy a leer aquí porque no salimos mañana, pero yo las he leído y sobre todo lo que hablan esas tesis es acerca de estar en contra de las indulgencias
y entonces desvirtuar la autoridad que realmente los sacerdotes o el papa o las autoridades eclesiásticas tenían sobre el pueblo. Porque él decía, somos todos iguales. Ser sacerdote es simplemente tener una vocación de ayuda, pero eso no lo hace mejor que los demás. Y eso es una verdad, aún en nuestro medio. Ser pastor no me hace más salvo o menos salvo que una persona. Mejor o peor cristiano, no. Delante del Señor estamos iguales. Dios nos puso para ministrar la palabra. Nos ha dado una unción especial, una gracia. Amén. Una paciencia, una tolerancia para administrar una iglesia. Pero por eso no quiere decir que vaya a ir al cielo primero que usted. Así me muera primero que usted, tampoco llego a primero, porque vamos a resucitar y nos vamos a ir juntos. Bendito el nombre del Señor. En algunas cosas los reformadores tenían razón. Y lo segundo que hizo Martín Lutero, aparte de rebelarse entonces contra el papado y contra la doctrina de las indulgencias, fue comenzar a traducir la Biblia del latín, a traducirla al alemán. Y de ahí, hermano, muchas personas se inspiraron para comenzar a rebelarse contra la Iglesia Católica, y por eso los llamaron protestantes. ¿Por qué? Porque protestaron, ¿cierto? Porque protestaron, porque se rebelaron, porque no estaban de acuerdo. Entonces comenzaron a levantarse en otros reformistas y se establecieron otros tipos de religiones, pero religiones prácticamente católicas también, ¿cierto? Porque sin querer queriendo, Martín Lutero entonces fundó la iglesia luterana, que se volvió la iglesia oficial en Alemania. Quiere decir que los alemanes renunciaron al papa, renunciaron al catolicismo ortodoxo y entonces fundaron la iglesia luterana. También se fundó la iglesia anglicana y entre otras, pero cuando usted analiza sus doctrinas, seguían siendo católicos. No pagaban indulgencias, no estaban sujetos al papa, no obedecían directamente a la iglesia católica, pero seguían bautizando niños, seguían siendo trinitarios, seguían teniendo la comunión, seguían celebrando la misa, la Eucaristía, seguían haciendo sus novenas y todo lo que la iglesia católica venía haciendo. Entonces por eso Sardis dice, no hay cambio. Reformaron y eso inspiró a muchas personas a rebelarse y a comenzar a sacar traducciones bíblicas, y eso hizo, hermano, que mucha gente comenzara a leer la Biblia. Y entonces eso me lleva al pensamiento del escrito como tal, hasta ahí pues como la parte de la historia, pero cómo aplicamos esa historia y esos sucesos que realmente ocurrieron con fechas que se pueden comprobar a este texto del capítulo 3. Mire, desde Pérgamo en adelante entonces comenzamos a ver dos religiones, dos iglesias que se van separando y cada vez hay un abismo más grande entre la una y la otra. Dice entonces el Señor a la iglesia en Sardis, escribe al ángel de la iglesia en Sardis. El ángel es el pastor, porque la palabra ángel significa mensajero. Amén. Dice, y miren la manera como el Señor se presenta de una manera característica en cada uno de los mensajes, a cada una de las iglesias. El Señor tiene una particularidad con la cual se presenta y tiene que ver con las circunstancias. El que tiene los 7 espíritus de Dios. Isaías capítulo 11 habla entonces de los 7 espíritus de Dios que muestran como la esencia de lo que Dios es. Espíritu de sabiduría, espíritu de temor de Jehová, espíritu de poder. Amén. Puede leerlo en Isaías 11. Entonces Dios se presenta como aquel que es omnipotente, que todo lo sabe, que todo lo puede, que todo lo conoce, que todo lo tiene bajo el control. Amén. Que nadie lo puede engañar. Entonces dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. El mismo capítulo 1 de Apocalipsis, bendito el nombre del Señor Jesús, el verso 20 nos dice,
el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Quiere decir que el Señor tiene el control del ministerio, porque está hablando de las 7 estrellas, que son los 7 pastores que han de anunciarle esa palabra a esas 7 iglesias. Quiere decir que el Señor está en medio de la iglesia y que no importa en qué época, Él ha tenido siempre el control, lo tendrá, lo tiene, bendito el nombre del Señor, y siempre ha usado a sus siervos para traer su palabra. No importa en qué época, nos habla de un remanente, de una iglesia que está guardada, de una iglesia que está escondida. Verso 4 dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas. Ese verso 4 me habla de la iglesia verdadera que está escondida en todo ese periodo de historia, no solamente del Renacimiento, sino del oscurantismo. Quiere decir que la iglesia del Señor, a pesar de la persecución, a pesar de la falsa doctrina, a pesar de que la historia ni siquiera los mencione, quiere decir que el Señor ha tenido un remanente de su iglesia en todo tiempo, un grupito de hijos suyos que se han guardado, que no han manchado sus vestidos, que han mantenido la doctrina y la palabra. Para el periodo de Sardis es muy poquiticos. Dice, tienes unas pocas personas. Pero sigamos leyendo entonces desde el verso 1. Y le dice el Señor a la iglesia falsa: yo conozco tus obras. Quiere decir, yo lo veo todo. Yo sé lo que ustedes están haciendo. Yo sé lo que ustedes están enseñando. Yo sé lo que ustedes pretenden. Que tienes nombre de que vives y estás muerto. La iglesia muerta. La iglesia que no le da vida a nadie. La iglesia que lleva a sus feligreses a seguir viviendo en pecado, que no hay una solución porque no hay un nuevo nacimiento. Y no hay un nuevo nacimiento porque no conocen la verdad. Porque no conocen a Cristo, porque no conocen la unicidad de Dios. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Estar muriendo de sed en un desierto y llegar a un pozo y descubrir que ese pozo está seco. La gente va a la iglesia, no importa qué iglesia, la gente va a la iglesia porque creen que allá hay agua, creen que allá van a encontrarse con Dios, pero cuando llegan a una iglesia que los engaña, que les miente, que los está matando, es el periodo de la iglesia muerta, el periodo de Sardis. Las cosas siguen igual. La reforma, los reformistas realmente no hicieron mucho para que la vida espiritual de las personas llegase al conocimiento de la verdad. Martín Lutero no trajo el evangelio, eso es mentiras. Él siguió siendo católico. Una división de la iglesia católica y ya. Pero él no es el padre del cristianismo. Eso es totalmente falso. Quizás algún día él pudo haberse topado con un verdadero cristiano. Es posible. Pero igual no se convirtió nunca al cristianismo. No se hizo bautizar. Se bautizó de niño, como lo bautizó la iglesia católica. No sufrió, no vivió, no experimentó el nuevo nacimiento. Aportó buenas cosas. Debilitó la iglesia católica, motivó a otras personas a rebelarse, tradujo la Biblia al alemán, luego hizo algunas otras traducciones, pero él no es el padre del cristianismo. El padre del cristianismo se llama Jesucristo. ¿Quién tiene alabanza para él? Aquí la gloria es para Dios, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre sea dada la gloria. Gracias a Dios por los apóstoles, por los discípulos, por aquellos hombres que Dios ha usado para traer la palabra a nosotros. Pero tu salvación no se la debes a Martín Lutero. Tu salvación no se la debes al apóstol Pablo.
Tu salvación no se la debes al hermano Askel Werner Larsen. Tu salvación no se la debes al pastor que te bautizó. No, tu salvación se la debes a Jesucristo. Él fue el que te salvó. Y si ellos no hubieran servido al Señor, Dios hubiera puesto otros. Porque Dios no se vara, Él hubiera puesto a otros. Y si yo no estuviera aquí, estuviera otro. Pero la palabra te sería predicada. Te hubiera llegado el evangelio. Que Dios bendiga a esos hombres que ha usado. Pero si ellos no se hubieran dispuesto, Dios hubiera puesto a otros. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Sabe, hermano? Cuando el Señor levante la iglesia, Él vendrá como ladrón. O sea, cuando nadie lo espera, será un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Hay una versión de la Biblia que dice que Él vendrá en un cerrar de ojos. O sea, ¿cuánto se demora usted parpadeando? Y a la mitad del tiempo dice. Entonces, por eso la Biblia dice que Él vendrá como ladrón. Pero no vendrá sobre nosotros. Vendrá por nosotros. Pero lo que el Señor le está diciendo a la iglesia de Sardis no es que vendrá por ellos, sino que vendrá sobre ellos. Esa palabra sobre vosotros, pues si no velas, vendré sobre ti. Esa expresión no está hablando de bendición. Esa expresión está hablando de juicio. Esa expresión está hablando de condenación. Vea, hermano, me quiero adelantar un poco. En el mensaje a Filadelfia, que si Dios nos ayuda y nos permite el próximo domingo, seguramente estaremos tratando el mensaje a Filadelfia. En el verso número 10 del capítulo 3 de Apocalipsis, mire lo que el Señor le dice a la iglesia de Filadelfia. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, o sea, de la gran tribulación, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Ese versículo es contundente para entender que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. La gente que cree que la iglesia pasará por la gran tribulación tienen un desconocimiento del texto y del contexto bíblico. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. La hora de la prueba es la gran tribulación. Y lo que Dios le está diciendo a Sardis, vendré sobre ti como ladrón, es que la gran tribulación le llegará a la religión falsa, a todas las religiones falsas, a todos los falsos predicadores, a toda falsa doctrina, a toda falsa teoría, a toda apostasía, hermano, a todo lo que vaya en contra de Cristo. Les va a llegar la tribulación encima. ¿Para qué? Para ser destruidos eternamente. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero ahora el Señor en el verso 4 dice que Él tiene una iglesia que sí se ha guardado, que ha mantenido la doctrina. Una iglesia que realmente sí está viva. Porque el Señor en el verso 1 le dice a la iglesia falsa: yo conozco tus obras, de que tienes nombre de que vives y estás muerto. Pero ahora en el verso 4 el Señor le está diciendo a su iglesia: pero tienes unas pocas personas, son poquitas,
el periodo del Renacimiento, el periodo del oscurantismo y el periodo del Renacimiento y de la Reforma tuvo muy pocos cristianos, pero habían. La iglesia no desapareció. La Inquisición no fue capaz de borrar de la faz de la tierra la iglesia. Por eso el Señor en el verso 1 dice, el que tiene los 7 espíritus. O sea, el Señor está diciendo, yo tengo el poder de guardar a mi iglesia. Que manden los inquisidores que sean, que venga la persecución que sea. Yo me reservo un pueblo, un grupo pequeño. No temas, manada pequeña, porque vuestro Dios viene con retribución y con pago. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo. Dígame si la iglesia del verso 1 y el verso 2 no es diferente de la del verso 4. No se necesita ser, hermano, un teólogo, ni un filósofo, ni tener toda la revelación para entender que el verso 4 me habla de una iglesia y el verso 1 y 2 de otra. La iglesia del verso 1 y el verso 2 está muerta, pero la iglesia del verso 4 no ha manchado sus vestiduras y andarán con Cristo en vestiduras blancas, dice, porque son dignas. Dice el verso 5, el que venciere. ¿Por qué dice que el que venciere? Quiere decir que toda esa persecución, que toda esa tiranía, que todo ese bombardeo de doctrinas falsas, que toda esa abominación, que toda esa mundanalidad está atacando la iglesia y viene atacándola a través de los tiempos y aún todavía sigue atacando la iglesia. Porque todavía, hermano, recibimos en nuestro entorno tanta mundanalidad. Todavía nos afectan las falsas doctrinas. Un hermano me escribe y me dice, pastor, no voy a volver a la iglesia. Y yo, ¿por qué dices eso? Porque encontré un predicador y le creí. Y yo, ¿y qué predicaba? Me mandó el mensaje. Un mensaje de 2 horas. Diario me llegan 50 o 60 mensajes de WhatsApp. Ustedes me llenan el WhatsApp. Lo tengo lleno de todo lo que ustedes me mandan. Dios los bendiga. Pero en especial me puse a escuchar a ese hombre. Y hermano, la manera como saca de contexto los versículos. Los textos que usa para argumentar lo que está diciendo. Para hablar cosas que no quiero ofenderlo a usted, pero cosas que hablan de la vacuna y todo eso. Y yo le escribí y le dije, ¿cuánto hace que escuchas el evangelio en la iglesia pentecostal? Me dijo, casi 30 años. Y yo le dije, y un mensaje de un predicador que ni siquiera sabes quién es, ni de dónde salió, ni qué vida espiritual tenga, ni dónde, o sea, que no sabes quién es, y con una predicación de 2 horas te sacó de la iglesia. ¿En qué está parado usted, hermano? O sea, ¿usted está parado sobre qué? Usted no está parado en una doctrina que es una roca. Para que 20 o 30 años de vida cristiana sean removidos por un predicador que habla 2 horas. Yo dije, vea hermano, me dio tanta ironía que ni siquiera le discutí. Yo le dije, viejo, pues te veo mal. Ya me dejó en visto y no volvió a escribirme, porque ni siquiera me habló personalmente, solamente por WhatsApp. Usted no sabe que ya hoy en día todo el mundo le saca el cuerpo a todo solamente por WhatsApp. Ya la gente no pone la cara. No sé si a usted lo echó su novia o su novia por WhatsApp, eso debe doler mucho. Ay no, ya no te quiero. ¿Cómo renuncian a Dios por WhatsApp? Por un mensaje de 2 horas.
Por eso es que el Salmo 1 dice que los malos son como la hoja que lleva el viento, ¿cierto? Que es llevada por el viento, para donde sea. Cualquier viento de doctrina lo desacomodó. Pablo le escribe a los Corintios en el capítulo 3 y les dice que nadie puede poner otro fundamento, el cual ya está puesto, que es Cristo Jesús. Dice, pero cada uno mire cómo sobreedifica, con oro, con plata, con piedras preciosas, con madera, con hojarasca y con hojas secas. ¿Cierto? ¿Cómo es que usted, hermano, va a dejar que su vida cristiana la mueva el diablo por una doctrina falsa? Todos los ministros que usted ha tenido, hermano, no le han aportado nada. En tantos años de escuchar doctrina y sentir el poder de Dios moverse, ver sanidades, milagros, conversiones, perdón de pecados, vidas regeneradas, hogares restaurados, entonces eso no es nada. ¿Cómo va a dejar usted la verdad, hermano, por irse tras bagatelas, tras filosofía? Eso es lo que el Señor está diciendo a la iglesia de Sardis, y no solamente a la iglesia de Sardis, se lo dice a todas las iglesias: al que venciere. No se deje vencer, hermano, ni por el pecado, ni por la vanidad, ni por falsas doctrinas, por nada. Al que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Pero hay algo que produce pánico en mi corazón. Si hay algo en la Biblia que me produce terror, es una expresión que hay en este versículo. Dice, y no borraré. Y usted dirá, ¿y por qué le produce pánico, pastor? Porque existe la posibilidad de haber estado inscrito en el libro de la vida y que lo borraron. Poder en Jesús. Una cosa es uno ir al juicio del trono blanco y le digan, tu nombre no está en el libro de la vida y nunca estuvo. Bueno, listo, nunca estuve. Me dediqué a pecar toda mi vida, fui de pecado, nunca amé a Dios. Listo, me merezco la condenación, adiós, hasta luego. Y pum, él mismo se tira allá. Pero que a uno llegue Dios y el ángel que está leyendo el libro de la vida y diga, Señor, aquí estuvo, pero no quedó sino el tachón. Le digo una cosa, hermano, el infierno se va a llenar de gente que conoció a Dios. El infierno se va a llenar de gente que fue bautizada. El infierno se va a llenar de gente que predicó, de pastores, de predicadores, de líderes. El infierno se va a llenar con toda esa gente. Porque eso aquí no se trata de ser pastor, o de ser predicador, o de ser el que más esto o más aquello. Esto aquí se trata de que tú tienes una relación con tu Dios. Y no importa dónde te congregues, no importa quién sea tu pastor, lo importante es que tú un día conociste a Dios y te van a borrar del libro de la vida. Y si te borran del libro de la vida, el infierno se va a quedar pequeño para ti. Puede que yo no quiera a mi pastor, puede que no me caiga bien el cuerpo ministerial, puede que la iglesia donde yo vaya ni siquiera sea de mi agrado, pero tienes un compromiso con Dios, tienes una relación con Dios y te pueden borrar del libro de la vida. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y la máxima exhortación a las iglesias: el que tiene oído. No mires para el lado,
No digas este mensaje es para este mensaje es para aquel. Olvídate de eso. Este mensaje es para ti, el que tiene oído. No dice los que tienen oído. No está hablando en plural. Está hablando para ti. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu te está diciendo en esta hora. Si no, borraré tu nombre del libro de la vida. Estamos llenos de mundanalidad. Estamos llenos de frialdad, de pecado. Estamos llenos de todo lo que el mundo nos está ofreciendo. Pero ni siquiera el mensaje a las 10 vírgenes, donde dice que la mitad se salvarán. Póngale, hermano, de los que se congregan, para mi concepto, el 20%. Créamelo, el 20%. De los ministros, ni siquiera el 50%. Pero tú tienes un compromiso con tu Dios. Te hiciste bautizar y cuando te fueron a bautizar dijiste: sí, prometo entregarle mi vida a Cristo. Pero la Biblia dice que los que tienen por inmunda la sangre del pacto, los que han pisoteado la sangre de Cristo, no tendrán parte con el reino de los cielos, sino que su parte será con los impíos, con los pecadores, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Yo no sé cómo está tu vida en esta hora, pero yo creo que si hubiésemos entendido, aquí en este altar estaríamos todos bañados en lágrimas, diciéndole: Señor, no me borres. Señor, no me borres. No me borres del libro de la vida. No me borres, Jesús. Ayúdame, oh Padre Celestial. Ayúdame, oh Cristo bendito, a permanecer. Ayúdame a ser fiel hasta la muerte. Ayúdame a vencer, a tener discernimiento de la verdad, a caminar en pos de ti, del Evangelio. Cristo viene, mi hermano. Maranata. Maranata, hermano. Cristo viene y viene pronto. Señales hay. Todo se está cumpliendo. El mundo está esperando lo que ha de suceder. La iglesia está esperando al Maestro que viene. No es tiempo de dormir, no es tiempo de soñar, no es tiempo de ir tras bagatelas, no es tiempo de ir tras la vanidad o el pecado. Es tiempo de amarlo, es tiempo de buscarlo, es tiempo de servirle. ¿Habrá alguien aquí en esta hora que haya entendido esta sencillez de palabra? ¿Habrá alguien que quiera levantarse de esa silla y venir a este altar a pedirle perdón a Jesús? ¿Habrá alguien que quiera que su nombre permanezca escrito allá? Que no aparezca un tachón, sino escrito con tinta de oro y con la sangre de Cristo. Oh, si yo siento la presencia de mi Dios en este lugar. Basta de pecar. Basta, hermano, de tanta indiferencia. Basta de tanto conformismo. Ven y dile a Cristo: Señor, perdóname, perdóname, perdóname. Aleluya. Dios te bendiga. Si te ha gustado esta predicación,
Te invito para que visites mi canal en YouTube y en Facebook, Eduard David Tabord. Suscríbete y activa las notificaciones. Estoy seguro de que esta palabra será poderosa para tu vida.